Apuntes de Derecho Constitucional. Capítulo 3. Constitución, Principios y Reforma. Sumario 3.1. El Estado Constitucional de Derechos y Justicia. 3.2. Concepto de Constitución. 3.3. Principios constitucionales. 3.3.1. Supremacía constitucional. 3.3.2. Jerarquía normativa. 3.3.3. Aplicación directa. 3.4. Interpretación conforme a la Constitución. 3.5. Reforma de la Constitución. 3.5.1. La enmienda. 3.5.2. La reforma parcial. 3.5.3. La Asamblea Constituyente. 3.5.4. Intervención de la Corte Constitucional. 3.1. El Estado Constitucional de Derechos y Justicia. En Ecuador, la tradición jurídica francesa, Estado legal de derecho, que se caracterizaba por la capacidad del Parlamento para ser el órgano de cierre en relación a la interpretación y aplicación de la Constitución, fue dominante desde los inicios de la República en el año 1830 hasta la promulgación de la actual Constitución de la República 2008. Efectivamente, la nueva Constitución establece por primera vez en la historia constitucional ecuatoriana una nueva forma de Estado, el Estado Constitucional de Derechos y Justicia, que tiene como rasgos básicos: a. La existencia de una Constitución no modificable por medio de la ley. b. El carácter normativo y la fuerza vinculante de toda Constitución. c. El control judicial de la constitucionalidad a través de la existencia de garantías jurisdiccionales que permiten vigilar la conformidad de las normas infraconstitucionales respecto de la Constitución. D. La directa aplicación de la Constitución para resolver todos los conflictos jurídicos que se presentan en la sociedad. Y E. La facultad de interpretar todo el ordenamiento a la luz de la Constitución a través de un órgano especializado de poder público denominado Tribunal o Corte Constitucional. Es aquí, precisamente, donde acontece la transformación constitucional más relevante, pues tiene que ver con la misma caracterización del Estado que se expresa en cambio de concepto de Estado de Derecho al Estado Constitucional de Derechos, privilegiando la figura estatal como responsable de la realización de los derechos y al hacerlo modifica el sentido que la Constitución tiene frente al proceso político. Abro comillas. Esta abandona su función de estructura de protección de la sociedad frente al poder político y pasa a convertirse en instrumento de poder político para la realización de los derechos por parte de los órganos de la Administración de Justicia, el pilar fundamental en este modelo de Estado. Ello significa que el Estado, entendido como la organización política de la sociedad, debe orientar todas sus acciones hacia la realización y garantía de los derechos. No se trata únicamente del respeto irrestricto a la legalidad, sino del cumplimiento de los derechos fundamentales y de las demás normas constitucionales. De este nuevo paradigma es el elemento sustancial, la mayor independencia de los derechos con respecto al Estado, a la ley y la soberanía. Esta es la única manera de hacer prevalecer la justicia, postulado que debe regir en todo ordenamiento interno y también en el ámbito internacional. Así entendido, el Estado constitucional supone, abro comillas, la aproximación máxima a la que se ha llegado en la materialización del ideal jurídico de la civilización occidental, esto es, el ejercicio de los derechos que se imponen a la voluntad de quienes tienen el poder. Cierro comillas. 3.2. Concepto de Constitución. Partiendo de lo que señala Zagrebelsky, abro comillas, la Constitución es la forma de convivencia en la que se expresa la autonomía de los miembros de una sociedad. En este sentido, el pueblo ecuatoriano, desde el 2008, toma la decisión de asumir un nuevo paradigma constitucional, en donde la Constitución, funcional al Estado de Derecho legal, deja de ser un programa político dirigido por el Poder Legislativo, abro comillas, que tenía la responsabilidad política de traducirlos en derecho, cierro comillas, por medio de leyes y se convierte en norma jurídica,
siendo la propia Constitución considerada como un resto del ordenamiento jurídico. La definición de Estado como Estado constitucional de derechos y justicia denota a la, abro comillas, Constitución como determinadora del contenido de la ley y el acceso y el ejercicio de la autoridad y la estructura del poder, siendo los derechos de las personas a la vez límites del ejercicio del poder. En este escenario puede entenderse a la, abro comillas, Constitución como un conjunto de principios, valores y reglas jurídicas universales y fundamentales que rige el funcionamiento y organización del Estado y la sociedad, cierro comillas, y como una norma dotada de ciertas características, es decir, que tiene un régimen jurídico particular. Una constitución normativa significa que, además de regular la organización del poder y las fuentes del derecho, dos aspectos de una misma realidad, abro comillas, genera un modo directo de derechos y obligaciones inmediatamente exigibles, cierro comillas, lo que Kelsen recogió al indicar que la Constitución, abro comillas, no solo regula el procedimiento mediante el cual se establece la norma o el acto de ejecución, sino también el contenido de la norma que se instaurará o del acto en ejecución que se cumplirá, cierro comillas. Es decir, que además fija, abro comillas, derechos fundamentales que se convierten en principios, direcciones y límites para el contenido de las leyes futuras, cierro comillas. En este contexto, son tres los efectos del reconocimiento de la Constitución de la República como norma jurídica. 1. Sus normas son de aplicación directa e inmediata, incluso para resolver litigios entre particulares, y vincula a todos los poderes públicos y no solo al legislativo. 2. La Constitución es el parlamento o criterio que permite determinar qué normas son inconstitucionales y, por esto, carecen de validez. 3. Deroga automáticamente todas las normas anteriores a la Constitución o preconstitucionales. Por ello, la Constitución es la primera fuente de las fuentes del derecho. Prevalece y se impone a todas las demás de origen legislativo y gubernamental. Define los derechos y deberes de la sociedad, estructura los poderes del Estado y determina la validez del resto de ordenamiento jurídico, ya que establece las competencias de los distintos poderes para dictar actos normativos, así como el procedimiento para que tales normas se integren válidamente en el ordenamiento jurídico. 3.3. Principios constitucionales. 3.3.1. Supremacía constitucional. La supremacía es un principio del derecho constitucional que ubica la Constitución jerárquicamente por encima de todas las demás normas jurídicas, internas y externas, que puedan llegar a regir sobre el sistema jurídico. La calidad de norma suprema, abro comillas, le imprime una especificidad o singularidad que le distingue de toda otra norma jurídica en su origen, estructura, reforma, funciones e interpretación, cierro comillas. En cuanto a su origen, la Constitución es la manifestación de una fuerza originaria, poder constituyente, abro comillas, expresión de la voluntad soberana del pueblo, y, como tal, solo puede basarse en sí misma. Su fuerza es autónoma, pues para su eficacia no necesita de otra norma jurídica. En lo referente a su estructura, abro comillas, crea o constituye a la autoridad, paréntesis, poder constituido, punto y coma, determina la naturaleza del poder del Estado, organiza su funcionamiento y establece sus límites de acción, cierro comillas. Por tanto, el poder del Estado nace de la Constitución y se ejerce conforme a sus disposiciones. En relación a la reforma, las normas constitucionales no pueden ser modificadas por la ley. Su conformidad con las normas constitucionales es una condición de validez. De tal forma que una ley que pretenda modificar la Constitución o, lo que es lo mismo, que esté, abro comillas, en contraste con ella, es una ley ilegítima, es decir, inválida, cierro comillas. Por lo tanto, la reforma constitucional está sujeta a un procedimiento de formación más complejo, abro comillas, agravado respecto al que rige para las leyes ordinarias, cierro comillas. En lo que respecta a las funciones de la Constitución, estas son diversas. Sin embargo, las funciones más relevantes están relacionadas con la distribución del poder,
la organización territorial, la aplicación del régimen de desarrollo, la tutela de los derechos y el establecimiento de garantías para su protección. En relación a la interpretación constitucional, en primera instancia se debe considerar que la Constitución es el, abro comillas, recurso hermenéutico supremo que se debe respetar, cierro comillas, y se constituye en el escenario de interpretación exclusivo que tiene la Corte Constitucional. En suma, la supremacía constitucional implica, abro comillas, la existencia de una norma promulgada que tiene valor superior a los demás preceptos positivos y logra superior vigencia sobre ellos. Así, la Constitución es condición de validez y de unidad de ordenamiento jurídico positivo. La condición de validez implica que toda norma debe fundamentarse, formal y materialmente, en una superior, de la que deriven las inferiores. La condición última de validez del ordenamiento jurídico está en la Constitución. De ella derivan todas las demás. Cierro comillas. En el sistema jurídico ecuatoriano, la supremacía constitucional está determinada en el artículo 424 de la Constitución de la República, que señala: la Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra de ordenamiento jurídico. Las normas y los actos de poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales. En caso contrario, carecerán de eficacia jurídica. La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público. Esta disposición establece que la Constitución, como ya se ha referido anteriormente, es la norma suprema, abro comillas, porque está sobre el resto de las normas jurídicas y vincula a todos los sujetos públicos y privados en todas sus actividades. Esto significa que ninguna ley puede estar sobre la Constitución. Las leyes no solamente deberán ser elaboradas en la forma que ellas prescribe, sino también que no podrán contener ninguna disposición que atente contra los derechos fundamentales. La Constitución no es únicamente una regla procedimental, sino también una regla sustantiva. Y por consiguiente, una ley puede ser inconstitucional por razón de un contenido contrario a las normas o principios. Por lo tanto, cuando, abro comillas, la norma jurídica infraconstitucional encaja por el contenido y la forma en los límites constitucionales, es válida y pertenece al ordenamiento jurídico que encabeza la Constitución. 3.3.2. Jerarquía normativa. La jerarquía es una técnica imprescindible del derecho, abro comillas, para asegurar la armonía entre los diversos poderes sociales con capacidad de producción normativa y para reducir el ordenamiento a unidad. Por ello, podríamos caracterizar la relación jerárquica señalando que, abro comillas, implica un deber de obediencia de la norma inferior respecto de la superior, del órgano productor, en definitiva, manifestado a través de una relación internormativa directa y que va unida a la ausencia de obligación de respeto de la norma superior en relación con la norma inferior. El principio de jerarquía o, abro comillas, secuencia sagrada de las normas, cierro comillas, como denomina Kelsen, está reconocido en el artículo 425 de la Constitución de la República, en el cual se establece que el orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: la Constitución, los tratados y convenios internacionales, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, las normas regionales y las ordenanzas distritales, los decretos y reglamentos, las ordenanzas, los acuerdos y las resoluciones, y los demás actos y decisiones de los poderes públicos. En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos lo resolverán mediante la aplicación de la norma jerárquica superior. La jerarquía normativa considerará en lo que corresponda el principio de competencia, en especial la titularidad de las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados. Como se puede apreciar, la Constitución está en la cúspide del orden jerárquico de aplicación de las normas. En ella se definen los principios sobre los cuales se constituye y las características que tendrá su organización.
La jerarquía de la Constitución tiene un efecto limitador del poder legislativo y atribuye al poder no político de los jueces la garantía de los derechos. La estricta aplicación del principio de jerarquía busca resolver el dilema en el que lo sitúa la eventual contradicción entre la Constitución y la ley, de la ley con las normas de menor jerarquía, intentando mantener de esta manera la unidad y coherencia del ordenamiento jurídico. 3.3.3. Aplicación directa. La aplicación directa de la Constitución hace referencia a que de ella derivan derechos y que para su aplicación no es necesaria la mediación de una ley que desarrolle sus contenidos. En consecuencia, todos los poderes públicos deben sustentar sus decisiones en las normas constitucionales, ya que de ellas proviene su existencia y organización. La Constitución de la República, en el artículo 426, establece el principio de aplicación directa de la norma constitucional, determinando que todas las personas, autoridades e instituciones están sujetas a la Constitución. Las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidores públicos aplicarán directamente las normas constitucionales y las previstas en los instrumentos internacionales de derechos humanos, siempre que sean más favorables a las establecidas en la Constitución, aunque las partes no las invoquen expresamente. Este principio se refiere esencialmente al ejercicio y aplicación directa de los derechos fundamentales, sin necesidad de normas infraconstitucionales que los desarrollen, pero al mismo tiempo depende y debe estar garantizado esencialmente a través de la existencia de una justicia constitucional autónoma e independiente. Por ello, no podrá alegarse falta de ley o desconocimiento de las normas para justificar la vulneración de los derechos. 3.4. Interpretación conforme a la Constitución. La interpretación constitucional es la actividad orientada a aclarar de forma fundamentada las normas, reglas y principios o valores de la Constitución para conocer su verdadero sentido o determinar su eficacia o los efectos que genera dentro del sistema jurídico. La necesidad de interpretar la Constitución, abro comillas, surge precisamente porque ésta se caracteriza por estar conformada por textos abiertos o indeterminados, especialmente en la Carta de Derechos o Principios, donde la sola literalidad de la norma no resuelve los casos concretos. Sin embargo, la interpretación de la ley fundamental, como lo señala la misma Corte Constitucional, se convirtió en un problema jurídico a partir del momento en que la Constitución asumió su carácter normativo, por cuanto, abro comillas, en la órbita constitucional se encuentran normas que tienen estructura diferente con una singular presencia de principios y valores, que indican las directrices fundamentales, la ideología, el sentido y la finalidad del ordenamiento. Cierro comillas. Lo cual conlleva a la aplicación de métodos ordinarios y específicos de interpretación constitucional. En el sistema jurídico ecuatoriano, la forma de interpretar los preceptos constitucionales está determinada en el artículo 427 de la Carta Magna, que al respecto manifiesta: las normas constitucionales se interpretarán por el tenor literal que más se ajuste a la Constitución en su integridad. En caso de duda, se interpretarán en el sentido que más favorezca la plena vigencia de los derechos y que mejor respete la voluntad del constituyente, y de acuerdo con los principios generales de la interpretación constitucional. Los métodos y reglas de interpretación constitucional que hace referencia a la Constitución de la República se encuentran desarrollados en el artículo 3 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Entre ellos tenemos reglas de solución de antonimias. Cuando existan contradicciones entre normas jurídicas, se aplicará la competente, la jerárquicamente superior, la especial o la posterior. Como se ha hecho referencia anteriormente, los criterios que resuelven las antonimias de las normas reglas son jerarquía, lex superior derogat inferior, cronología, lex posterior derogat priori, y especialidad, lex specialis derogat generali. Al constatarse la validez de la norma superior, de la norma posterior o de la norma especial, queda sin validez la norma inferior, la norma anterior o la norma general.
que contradecían las normas que ahora son aplicables. Esto por cuanto la norma dictada por una autoridad de competencia superior tiene mayor valor que la inferior en razón del principio de jerarquía. En cambio, la norma posterior cuenta con más razones y experiencia que la anterior, y la norma especial, por provenir de circunstancias que regulan aspectos específicos, prevalecen sobre la norma general. Principio de proporcionalidad. Cuando existan contradicciones entre principios o normas y no sea posible resolverlas a través de las reglas de solución de antonimias, se aplicará el principio de proporcionalidad. Para tal efecto, se verificará que la medida en cuestión proteja un fin constitucionalmente válido, que sea idónea, necesaria para garantizarlo y que exista un debido equilibrio entre la protección y la restricción constitucional. Por esta razón, la Corte Constitucional debe tener en cuenta que cada parte tiene un derecho constitucional significativo de su lado, pero que debe, no obstante, tomar una decisión. Abro comillas. La Corte puede entonces afirmar creíblemente que comparte en algún grado la angustia del perdedor por el resultado. En este contexto, queda claro que no existen derechos absolutos, sino que cada derecho se enfrenta a la posibilidad de ser limitado o restringido. El análisis de proporcionalidad, abro comillas, es un marco de argumentación aparentemente diseñado para tratar las tensiones infraconstitucionales, es decir, la indeterminación de la aplicación de los derechos. El marco indica claramente a las partes litigantes el tipo y secuencia de argumentos que pueden y deben exponer y el camino por medio del cual los jueces razonarán para tomar la decisión. Cierro comillas. Ponderación. Se deberá establecer una relación de preferencia entre los principios y normas condicionada a las circunstancias del caso concreto para determinar la decisión adecuada. Cuanto mayor sea el grado de la no satisfacción o de afectación de un derecho o principio, tanto mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción del otro. Una tarea básica de los jueces constitucionales es resolver el conflicto infraconstitucional, es decir, las disputas jurídicas en las que cada parte defiende una norma o valor constitucional contra otro. Sin embargo, abro comillas, cuando la tensión entre los dos intereses de rango constitucional no se puede dejar de interpretar, una corte puede desarrollar una norma de conflicto que determine cuál interés prevalece. Por ejemplo, en ciertas ocasiones prevalece el derecho al honor sobre el derecho a la libre expresión, sin perjuicio que en otro momento se proceda a la inversa. Interpretación evolutiva o dinámica. Las normas se entenderán a partir de las cambiantes situaciones que ellas regulan, con el objeto de no hacerlas inoperantes o ineficientes, o de tornarlas contrarias a otras reglas o principios constitucionales. Lo que pretende la interpretación evolutiva es dejar un parámetro abierto para que la Corte Constitucional, en función de los cambios sociales, del avance tecnológico, de las nuevas tendencias del derecho y demás aspectos circunstanciales, interprete las normas de la Constitución para que éstas mantengan su eficacia y den respuesta efectiva a los diferentes problemas sociales. Interpretación sistemática. Las normas jurídicas deberán ser interpretadas a partir del contexto general del texto normativo, para lograr entre todas las disposiciones la debida coexistencia, correspondencia y armonía. El método sistemático mantiene la idea que una norma constitucional no es un mandato aislado, sino que corresponde al sistema jurídico normativo con objetos determinados. Por lo tanto, la norma interpretada lo es a la luz de todo el ordenamiento jurídico, impidiendo un significado aislado de la misma. Eso se traduce en la exigencia de que jamás se interprete pieza a pieza, norma a norma, sino que se interprete siempre como un todo, lo cual, en definitiva, debe estar orientado a garantizar el cumplimiento de los fines estatales, la plena vigencia de los derechos y mantener la voluntad del constituyente. Interpretación teleológica. Las normas jurídicas se entenderán a partir de los fines que persigue el texto normativo. El método teleológico o finalista debe emplearse para responder a las preguntas ¿por qué y para qué? De la norma constitucional,
es decir, atiende a la finalidad de la norma a interpretar. Por lo tanto, su finalidad debe adaptarse a las necesidades sociales sujetas a continuo cambio, mediante progresivas modificaciones de la interpretación misma, para descubrir el sentido y alcance de las disposiciones, objeto de la interpretación. Interpretación literal. Cuando el sentido de la norma es claro, se atenderá a su tenor. Interpretación literal. Cuando el sentido de la norma es claro, se atenderá a su tenor literal, sin perjuicio de que, para lograr un resultado justo, en el caso, se puedan utilizar otros métodos de interpretación. Con las limitaciones que pudiera tener el método literal, mediante su utilización, se busca descubrir el significado y sentido de la norma, a través del estudio y análisis de la letra de su propio texto. Por ello, la interpretación literal se realiza de conformidad con el uso de las palabras y con la conexión de estas entre sí, para determinar su sentido y alcance. Unidad de la Constitución. La Constitución se interpretará como un todo o una unidad sin considerar sus disposiciones como normas aisladas. Este principio es llamado también de la concordancia práctica, según el cual los bienes constitucionales protegidos deben ser coordinados y ponderados en un momento dado, y frente a un caso concreto, el juez constitucional tiene que establecer prioridades. El intérprete de la Constitución debe comprender que ésta contiene un conjunto de normas que han de ser correlacionadas y coordinadas entre sí. En otras palabras, la Constitución debe entenderse de modo integral y no como comportamientos aislados o individuales. Por lo tanto, el análisis de cada disposición constitucional debe efectuarse tomando en consideración las demás normas contenidas en la Constitución. Efecto integrador. Este principio está orientado a lograr la unidad política de todos los componentes de un Estado, operar como herramienta para la estabilidad del sistema político. Si la norma constitucional promueve la formación y mantenimiento de una determinada unidad política, su interpretación debe dirigirse a potenciar las soluciones que refuercen dicha unidad. Como se aprecia, este principio se enmarca dentro de la concepción de la Constitución como una norma política y como un elemento integrador de los poderes del Estado y la sociedad. 3.5. Reforma de la Constitución. Las constituciones, abro comillas, escritas modernas en la parte final del texto, han acostumbrado a establecer las condiciones y los límites que implica el procedimiento de modificación constitucional. Cierro comillas. La reforma de la Constitución, aunque mantenga un procedimiento complejo, es una prueba de resistencia. Sin embargo, abro comillas, la Constitución no debe servir para preservar un status quo que no beneficie a todos por igual y dificulte cambios. Cierro comillas. Más bien, abro comillas, debe facilitar la convivencia y poner las bases para una sociedad mejor y más justa. Cierro comillas. En este escenario, el constitucionalismo ecuatoriano ha diseñado 3 mecanismos para modificar la Constitución. 2 puntos. La enmienda, la reforma parcial y la Asamblea Constituyente. 3.5.1. La enmienda. La enmienda, acción y efecto de enmendar significa la, abro comillas, rectificación perceptible de errores materiales, cierro comillas. En derecho constitucional se denomina así a toda modificación que la Asamblea Nacional, el presidente de la República o el pueblo proponen para aclarar dudas, corregir ambigüedades o, abro comillas, llenar principalmente los vacíos que pueden haber en la Constitución. En la historia constitucional ecuatoriana, hasta la Constitución de la República de 2008, abro comillas, nunca se utilizó el vocablo enmiendas, comúnmente utilizado por el constitucionalismo norteamericano desde sus inicios de 1787. Si bien tiene que ver con las reformas a la Constitución, tuvo la particularidad de referirse a textos que se adicionaron, que se agregan a la Carta Constitucional. Los límites y el procedimiento de la enmienda constitucional están determinados en el artículo 441 de la Carta Magna, que establece la enmienda de uno o varios artículos de la Constitución que no altere su estructura fundamental o el carácter y elementos constitutivos del Estado,
que no establezca restricciones a los derechos y garantías o que no modifique el procedimiento de reforma de la Constitución se realizará. 2 puntos. Primero, mediante referéndum solicitado por la Presidenta o Presidente de la República o por la ciudadanía con el respaldo de al menos el 8% de las personas inscritas en el registro electoral. 2. Por iniciativa de un número no inferior a la tercera parte de los miembros de la Asamblea Nacional. El proyecto se tramitará en 2 debates. El segundo debate se realizará de modo impostergable en los 30 días siguientes al año de realizado el primero. La reforma solo se aprobará si obtiene el respaldo de las 2/3 partes de los miembros de la Asamblea Nacional. En función de la disposición citada, previo a iniciar el trámite de las enmiendas constitucionales, el presidente de la República, los legisladores o la ciudadanía deberá examinar los límites materiales y los límites procedimentales que regulan este mecanismo de modificación constitucional. La primera limitante que corresponde observar es que la enmienda no altere la estructura fundamental de la Constitución, es decir, que no se modifique su organización en relación al preámbulo, a los 9 títulos que contiene 40 capítulos y 444 artículos, a las 30 disposiciones transitorias, a la disposición derogatoria, al régimen de transición que contiene 3 capítulos y a la disposición final. Como segunda limitación, no se debe alterar el carácter y elementos constitutivos del Estado, es decir, no se debe afectar el carácter de Estado constitucional de derechos y justicia y sus elementos constitutivos, como los símbolos patrios, la población, el territorio, la forma de gobierno, los deberes y objetivos que están determinados desde el artículo 1 hasta el artículo 9 de la misma Constitución. La tercera limitación consiste en que la enmienda no debe establecer restricciones a los derechos y garantías reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, por cuanto una actuación regresiva afectaría el principio de progresividad fundamental en un Estado de derechos. La última limitación está relacionada con la prohibición de modificar el procedimiento de reforma de la Constitución. En este sentido, queda claro que a través de una enmienda no se puede modificar ninguno de los mecanismos previstos para su modificación, enmienda, reforma o asamblea constituyente. Lo que se busca con esta restricción es mantener la vigencia del principio de rigidez constitucional que caracteriza al Estado constitucional de derechos. La iniciativa de enmiendas puede solicitarla el presidente de la República, la Asamblea Nacional con el respaldo de 1/3 parte de miembros y la ciudadanía con el apoyo de al menos del 8% de inscritos en el registro electoral. En el caso del presidente y de la ciudadanía, el pedido de enmienda se realizará mediante un referéndum. A través de este mecanismo se pone a consideración de la ciudadanía un acto normativo concreto, en este caso de forma específica, la enmienda constitucional para que sea aprobada o rechazada. En el caso de la Asamblea Nacional, se dispone tramitar la enmienda en 2 debates, con la exigencia que el segundo debate se efectúe de modo impostergable en los 30 días siguientes al año de realizado el primero. La aprobación de la reforma, considerando que no existe la participación directa de la ciudadanía, se requiere de las 2/3 partes de los legisladores, como una forma de legitimar la decisión de este órgano legislativo. La Corte Constitucional, para efectos de llenar el vacío en relación a la forma de votación de enmienda por parte de la Asamblea Nacional, ha señalado que esta votación, abro comillas, se realizará en virtud del principio de deliberación democrática respecto de cada uno de los artículos propuestos, quedando prohibida la votación por bloque de la propuesta. Cierro comillas. 3.5.2. La reforma parcial. Teóricamente es necesario acudir a la reforma, abro comillas, cuando no es posible realizar adaptaciones del derecho constitucional en vigor ni por la vía legislativa ni por la vía de interpretación. Cierro comillas. Es decir, allí, abro comillas, donde el sentido de la regulación normativa no puede ser realizado en la realidad que ha cambiado. Solo queda la posibilidad de una reforma de la Constitución. Cierro comillas. En este sentido, la reforma se constituye como garantía de la Constitución en cuanto límite para el proceso de autodirección política de la sociedad y como procedimiento a la que la sociedad puede recurrir
cuando no encuentra una respuesta a un problema por la vía de la interpretación. Por ello, la reforma parcial, que no suponga una restricción en los derechos y garantías constitucionales ni modifique el procedimiento de reforma de la Constitución, tendrá lugar por iniciativa de la Presidenta o Presidente de la República o a solicitud de la ciudadanía con el respaldo de al menos el 1% de ciudadanas y ciudadanos inscritos en el registro electoral o mediante resolución aprobada por la mayoría de los integrantes de la Asamblea Nacional. Se prohíbe restringir los derechos y modificar o alterar el procedimiento de revisión o reforma constitucional, por cuanto se considera que un poder que actúa de esta manera solo corresponde al titular de la soberanía, al poder constituyente originario. La iniciativa de reforma constitucional será tramitada por la Asamblea Nacional en al menos 2 debates. El segundo debate se realizará al menos 90 días después del primero. El proyecto de reforma se aprobará por la Asamblea Nacional. Una vez aprobado el proyecto de reforma constitucional, se convocará a referéndum dentro de los 45 días siguientes. Es de mucha importancia la participación de la ciudadanía a través del referéndum para la aprobación de la reforma constitucional, por cuanto la ratificación de este medio democrático afianza la legitimidad y validez de lo actuado. 3.5.1. La Asamblea Constituyente. Partiendo de lo que señala Rodrigo Borja, la Asamblea Constituyente es el cuerpo parlamentario elegido por el pueblo y reunido para ejercer el poder constituyente, esto es, la facultad soberana de ordenar las cosas públicas del Estado por medio de una constitución. La Asamblea como un poder constituyente asume la capacidad para decidir sobre una forma de organización jurídico-política que se plasma en un ordenamiento. Este órgano constituyente tiene por funciones elaborar una nueva constitución y organizar cambios en la estructura del Estado. Es la expresión soberana del pueblo facultada para renovar el orden político y económico, reconocer los derechos y establecer los deberes de los ciudadanos, delimitar las competencias de las autoridades públicas, organizar las instituciones del Estado, determinar sus atribuciones y la de sus funcionarios, definir parámetros de elección de los gobernantes y periodos de función, entre otros aspectos esenciales de la organización estatal. En el caso ecuatoriano, la Asamblea Constituyente solo podrá ser convocada a través de consulta popular, porque se perfila como uno de los mecanismos de mayor legitimidad para la toma de decisiones y para el ejercicio efectivo de la democracia y la participación directa de los ciudadanos en la toma de decisiones del orden público. La consulta popular podrá ser solicitada por la Presidenta o Presidente de la República, por las 2/3 partes de la Asamblea Nacional o por el 12% de las personas inscritas en el registro electoral. La consulta deberá incluir la forma de elección de las representantes y los representantes y reglas del proceso electoral. La nueva Constitución, para su entrada en vigencia, requerirá ser aprobada mediante referéndum con la firma más uno de los votos válidos. La participación del pueblo soberano en esa decisión trascendental se constituye es una auténtica proclamación de la voluntad popular. Sin embargo, se debe tener presentes sus limitaciones, lo que coadyuvará a una aplicación adecuada de este mecanismo de modificación constitucional que permita evitar el desprestigio en el que pueda caer por su ejercicio arbitrario y con fines ajenos a sus altos objetivos, como son la consolidación de un gobernante en el poder, la concentración de poder en un órgano del poder público, la restricción de los derechos u otros aspectos que puedan poner en riesgo la democracia y las libertades fundamentales. Por ello, se debe tener en cuenta que la Constitución no es norma escrita en piedra y que su modificación, aunque tenga que pasar por un procedimiento complejo y agravado, queda en la decisión del pueblo. Sin embargo, aunque existen antecedentes de procesos constituyentes que han derivado en la aprobación de nuevas constitucionales, son muchas más razones para mantener la Constitución. 3.5.4. Intervención de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, como máximo órgano de interpretación y control constitucional, calificará cuál de los procedimientos previstos corresponde en cada caso para modificar la Constitución. Al respecto, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en el artículo 99, numeral 1, determina que para efectos del control constitucional de las enmiendas, reformas y cambios constitucionales, la Corte intervendrá
a través del dictamen de procedimiento. Por ello, el órgano jurisdiccional realiza el control previo sobre el procedimiento al que se ha de someter una reforma constitucional, es decir, si es procedente la enmienda o la reforma parcial propuesta, o si incluso es necesario un cambio de Constitución. Constitución de la República, artículo 443. Asimismo, la Corte realiza control previo de la convocatoria a referéndum. Constitución de la República, artículo 104, inciso final. Por ello, no cierra el sistema de control en materia, toda vez que hay reformas que se aprueban sin consulta popular, como es el caso de la enmienda por vía parlamentaria. Constitución de la República, artículo 441, numeral 1. Y el hecho de controlar una enmienda realizada por referendo y la reforma parcial, que necesariamente debe ser aprobada por esa vía. No excluye que la Corte Constitucional no haya detectado una inconstitucionalidad. Si bien, en principio, la posibilidad de demandar la inconstitucionalidad de una reforma constitucional se confirma en la ley, ocurre que se lo hace con severas restricciones. Solo se puede presentar la demanda de inconstitucionalidad por vicios formales y la posibilidad de demandarla caduca a los 30 días desde la entrada en vigencia de la reforma. Llamativamente, se puede realizar el análisis de competencia para realizar la reforma, aunque se entiende ya fue objeto de control previo. En relación a la enmienda, a la reforma parcial y a la Asamblea Constituyente, el control de constitucionalidad se someterá al régimen general de control constitucional previsto en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y estará encaminado a garantizar la constitucionalidad de las disposiciones jurídicas o las medidas a adoptar a través de estos procedimientos.